Amigos, bienvenidos una vez más a nuestros contenidos en este canal Hashem en tu vida desde Colombia. Diego Arturo Rivera Pescador, una voz desde nuestro país para el mundo, para la alabanza y gloria de nuestro papito Hashem, y la colaboración del grupo Bitajón Emuná y la autorización para poder recitar estos textos sagrados de Andrés Artes Portus del grupo en Facebook Torah, Talmud y Tania. Anteriormente hicimos un vídeo en donde tocábamos el tema de el Teshuvá, que son los 7 pilares de la fe. Y ahora vamos a tocar la segunda parte, que es la fuerza del Teshuvá. Así que le doy a ustedes la bienvenida. Muchas gracias por compartir los contenidos y darle me gusta a nuestros videos. Arrancamos. Existen muchas maneras de caer. De hecho, hay veces en que la gente sucumbe ante una caída verdadera tremenda. Se hunden entonces en las situaciones más inmundas, aquellas que nuestros sabios llaman los lugares de la inmundicia. Tales personas se encuentran asediadas de dudas, de sucios, extraños y tremendos pensamientos sobre lo que es su vida, y se encuentran rodeadas de confusión y sus corazones palpitan, y esto se debe a las kelipot, las cáscaras que rodean el corazón y que le arrojan a la turbulencia. A esta gente les parece que nunca podrán encontrar al santo bendito sea. Por más y más que busquen, no lo van a encontrar. Pero hay una esperanza. Si solamente se fortalecieran en la búsqueda de Hashem y rogaran por su ayuda, deberían declamar: ¿dónde está el lugar de su gloria? De hecho, cuanto más lejos pienses que te encuentra el santo bendito sea, más debes esforzarte a buscarlo. ¿Y dónde está el lugar de su gloria? Debes anhelar por su gloria, debes aullar por ella. Esfuérzate y clama: ¿dónde está el lugar de su gloria? Solo con esto lograrás ascender a las más grandes alturas. Serás digno de elevarte al nivel de ¿dónde? ¿Dónde está el lugar de su gloria? Este es el nivel de la más exaltada santidad. Es esencial en la Teshuvá el que a cada instante que puedas buscar y rogar ¿dónde está el lugar de su gloria? Entonces la misma caída se transformará en ese gran ascenso. Todo el propósito de la caída se revela entonces como esencial para el ascenso, tal como lo han explicado los sabios en nuestros escritos sagrados. Analiza esta idea y compréndela bien. Ella es muy profunda. Esto implícito en Likutei Moharan 2, capítulo 2, versículo 12. Pero ¿cuánta gente tropieza y cae cuando casi nunca han alcanzado el punto de la perfección, conocido como el Shelimut? Habían llegado hasta las mismas puertas de la santidad y fácilmente podrían haber entrado, pero de pronto se ha desatado contra ellos una fuerza tal en los obstáculos y en las confusiones que los hace pensar que nunca serán capaces de superarlo. Es que se han intimidado por ello, y el único remedio para esto es sumergirse en la Torah. La persona debe ser muy firme y no permitir que su estudio se debilite. Sea lo que fuere, lo que uno debe enfrentar, siempre podrá ganar fuerzas en la Torah. Todos los remedios y purificaciones desde el comienzo del mundo hasta su final se encuentran contenidos en la sagrada Torah, leyes de la bendición por el pan 28. Dicen los sabios: nada puede oponerse al poder de la Teshuvá. Esta espera el hombre hasta el día mismo de su muerte. Es posible que una persona haya transgredido miles de veces, pero cada vez que se siente entusiasmada en retornar al santo bendito sea, aunque más no sea un poco, ninguno de estos impulsos hacia la santidad se pierde. En palabras del santo del Zohar, ningún pensamiento bueno se pierde jamás, escrito en el Zohar 2:150b. El gran poder del arrepentimiento radica en que se transforman las transgresiones en méritos. Aquello dañado puede ser reparado. La razón de esto es que la esencia de la transgresión es atraer hacia abajo la luz divina, hacia los lugares indecorosos y bajos. La luz entonces es ocultada y encapsulada dentro de densos recipientes, pero a través del arrepentimiento es posible refinar y purificar densos recipientes, de modo que puedan ser capaces de recibir y retener una nueva radiación de luz. Si la transgresión no hubiera sucedido, el recipiente nunca se hubiera densificado en preparación para el subsecuente refinamiento. En este caso, hubiera sido imposible que la nueva radiación de luz llegara hasta esos lugares indecorosos y bajos. Antes del arrepentimiento, la nueva luz no podía ser atraída hacia abajo, pues los recipientes eran demasiado densos como para recibirla. Pero mediante el arrepentimiento, el daño realizado por la transgresión es reparado y los recipientes realineados. Sin la transgresión no hubiera
habido recipientes sin reparar. Ahora que la transgresión ha tenido lugar, el arrepentimiento realinea estos recipientes y ahora la luz puede ser irradiada a los lugares a donde nunca antes le hubiera sido posible brillar. Todo esto explica cómo todo el propósito del denso es permitir el ascenso. El rechazo del santo, bendito sea, tiene como objetivo acercarse más a él. Todo comienzo es difícil. ¿Cómo puede una persona despertar la Teshuvá si no hay una chispa de la luz del santo, bendito sea, dentro de ella para poder despertarla? ¿Cómo puede la luz del santo, bendito sea, comenzar a brillar dentro de ella si aún no ha comenzado siquiera la Teshuvá? Pues ningún extranjero comerá las cosas sagradas. Esto implícito en Levítico, capítulo 22, versículo 11. Pero ¿desde dónde se comienza? Incluso si el santo, bendito sea, se apiada e irradia la luz en las profundidades de la oscuridad de esta persona. Esta se encuentra ya tan quebrada y aniquilada por todos sus pecados que no es capaz siquiera de retener esa luz. Para esta persona toda la luz es demasiado fuerte. Y es por esto que a veces sucede que la persona despierta la Teshuvá durante algún tiempo para poder volver a caer. Y esto es algo que puede suceder muchas veces, una detrás de la otra. La razón es que aún no ha preparado los recipientes que puedan contener la luz que está despertando dentro de ella. Lo mismo es verdad respecto al pueblo de Israel en su totalidad. Hemos soportado tantos exilios y rendiciones que fue en la época de los Shua que entramos a tierra de Israel y la conquistamos, pero más tarde debimos ir al exilio, luego retornamos por un tiempo y vino otro exilio, pero todo el tiempo la diestra del Señor se mantiene alta. En el Salmo capítulo 118, versículo 16, hasta la eternidad. Cada vez que Israel se pudo retornar a la tierra de Israel se produjeron maravillosos logros en el trabajo de la reconstrucción, y más tarde volvió el malo y los hijos de Israel y volvieron a pecar y a alejarse. Pero la huella de todo lo ha logrado mantenerse y aún permanece con nosotros hasta el día de hoy. Y es el poder de este reto y de este resto que aún hay en la vida de nosotros, incluso en lo más profundo del presente exilio. Es gracias a ello que aún podemos lograr algunos relámpagos de visión espiritual. Así sucede también con aquel que se esfuerza con el servicio al santo, bendito sea, y que comienza y luego cae, vuelve a comenzar y vuelve a caer. Es posible incluso que puede hundirse por completo, Dios no lo permita. Pero aún así, el mínimo bien que haya podido lograr deja su huella. Estas huellas en sí mismas son algo maravilloso, sensacional. Ellas también son esenciales para nuestra presente tarea, y ahora que esperamos la llegada del Mashiach, estamos abocados a la edificación de una santa construcción que permanecerá por toda la eternidad. Esta construcción debe incluir a todos los descastados de Israel y deberá juntárselas a todos ellos y unirlos con una nueva santidad. Nadie deberá quedar por fuera. Esta construcción requiere de innumerables instrumentos y recipientes. Todo acto realizado hoy por un judío, así sea en el estudio de la Torah, por una plegaria, un acto de caridad o de cualquier otro precepto, todos ellos son amados por el santo, bendito sea, más allá de toda la palabra. Si alguien ha hecho un esfuerzo para servir al santo, bendito sea, entonces, aunque más tarde haya caído a un tremendo abismo, nada de su trabajo antes se perderá, jamás. Tan pronto como estos actos llegan a la existencia, son tomados por el verdadero Sadik y colocados en su lugar, preparados para ser incluidos en la construcción eterna. Todos estos fragmentos traen una gran alegría a los mundos superiores, cada uno de ellos es crucial. Sin él, la construcción nunca podría estar completa. Esto es similar a los 9 hombres esperando para orar. Puede que sean los más grandes tzadikim, pero siendo 9, aún no llegan al número adecuado para el minyan, el quórum requerido para la plegaria. Se les prohíbe siquiera expresar una sola palabra de las plegarias comunales. De pronto un hombre absolutamente insignificante entra a la calle, sea quien fuere se une a ello. Ahora son 10 y ahora pueden recitar el Kedushá en la santificación. Tan pronto terminan, este hombre se escabulle y sale de nuevo a la calle. Pero las palabras de santidad que fueron dichas ya no pueden ser borradas jamás. ¡Cuánta alegría le han dado al santo, bendito sea! Esto en Leyes de la Plegaria de la Noche, capítulo 4, versículo 34, y también es traído de El Conforta mi alma, de las señales del Rebbe Nachman de Breslov. El Teshuvá por el mérito de Abraham y los 4 exilios. Sobre lo que es llamado el pacto entre las partes, Dios le dijo a Abraham: toma 3 vacas, 3 cabras, 3 carneros, una paloma y un pichón. Abraham los trajo, los cortó a la mitad y puso cada mitad opuesta a la otra.
Esta era una forma en la que se efectuaba un contrato en los tiempos bíblicos. Sin embargo, a los pájaros no los dividió, implícito en Bereshit, capítulo 15, versículos 9 y 10. Cada animal representa un exilio diferente. Las vacas representan a Babilonia, las cabras, Persia, los carneros, Grecia, y los pájaros, Edom, Roma. ¿Por qué los pájaros fueron los únicos animales que no se dividieron? El gran pensador judío y figura rabínica, el Maharal de Praga, responde que todas las otras filosofías tienen un punto de vista para arguir en contra. Babilonia declara que el hombre más fuerte gane, supervivencia del más apto, la fuerza impone el bien, mientras más músculos tenga uno, más derecho tiene de vivir y gobernar sobre otros. Tiene por lo tanto el derecho sobre el que más débil que él. Nabucodonosor no tiene ninguna necesidad de justificarse por causar destrucción. Cualquiera que fuera más débil que él debería esperar y ser dominado. Esta ideología puede ser argumentada en contra. En otras palabras, tal como Abraham lo cortó a las vacas, el argumento de Babilonia puede ser cortado en dos. Es decir, existe otra parte en el argumento. Sí, puedes tener fuerza física con la cual dominar. Puede argumentarse con una persona con mentalidad de Babilonia. Sin embargo, Dios no le dio a la humanidad la capacidad de dominar para dominar a otros, sino con el objeto de enseñarle que tiene la obligación de dominarse a sí mismo. ¿Y quién es fuerte? El que conquista y se conquista a sí mismo. Debes, por lo tanto, aprender a contenerte. Debes tener a tu lado espiritual dominando el lado espiritual y sobre todo tu lado físico. Lo mismo es cierto para Persia. El mundo filosófico persa argumenta por qué el Creador le dio al hombre la capacidad de experimentar belleza, placer, alegría y lujuria. Debe ser a fin de pasar la vida persiguiéndolos, y mientras más placer hay más valor en la vida. Esto es discutible. Lo podemos dividir en dos opiniones. El punto de vista de la Torá es: sí, existe lujuria, placer, deseo. Sin embargo, el propósito de Dios en hacerlos parte del hombre es para aprender a dominar a cada uno de ellos para ser usado para el bien, como se prescribe en la Torá. Estos placeres deben ser controlados y limitados. El tercero es Grecia. El filósofo griego dice: dominación y placer no son tan nobles como las ocupaciones del intelecto. Estoy de acuerdo con los judíos que hablan de el psique del alma y de la espiritualidad. La espiritualidad es un placer muy superior a la dominación y la lujuria física. Su argumento es persuasivo pero defectuoso, y más peligroso que otros porque está muy cerca de la verdad. Voy a explicar esto usando el símbolo de la fiesta del Hanukkah, el aceite, una aceituna que se compara al mundo físico. Es dura y amarga, no vale mucho por sí misma. Sin embargo, las aceitunas pueden presionarse para salir de su valioso aceite, el cual es dulce y útil. El Talmud afirma, Rabí Yohanan dice: ¿por qué se compara a Israel con las aceitunas? Así como la aceituna no renuncia a su aceite menos que sea presionada y aplastada, así también Israel regresa bien solamente a través de la lucha y del sufrimiento. El aceite de oliva es un símbolo de fruta de la lucha, es la sabiduría que uno gana después de sobreponerse a la adversidad. El simbolismo, entonces, del aceite en la aceituna es: el mundo físico no es un fin en sí mismo, tiene una contraparte espiritual abstracta, y es esto lo que le da la existencia física de su verdadero significado. ¿Dónde estaba la diferencia real entre la filosofía griega y la Torá? La respuesta puede verse en las dos formas en las que uno puede ver el aceite. El aceite de oliva tiene un sabor grato. En muchas culturas se considera un manjar, por un lado, entonces el aceite puede consumirse. Por otro lado, el aceite tiene otra función. Puede ser usado como combustible para luz. El que consume el aceite es el único que puede disfrutar su sabor. Grecia quería usar la espiritualidad para sus propios fines. Ese es el defecto de un argumento. Ellos dicen: sé espiritual en tu religión para servirte a ti mismo. Es su espiritualidad y su moralidad la que alude cuando el versículo afirma: la bondad de las naciones es en realidad solamente pecado. Todo lo que hacen es realmente solo para ellos mismos. El punto de vista de la Torá, sin embargo, replica: cierto, la función principal de la oliva es ser una fuente de aceite, pero el aceite tiene el propósito de ser usado para otros. Toma el aceite de oliva y después prende la menorá, que significa el candelabro. De esta luz, cientos de más pueden beneficiarse simultáneamente y traer luz al mundo con este.
Este es el concepto de espiritualidad de la Torá y debemos extraer el aceite de la oliva a través de la diligencia y, si es necesario, con el sufrimiento. Pero el aceite debe ser benéfico para todos y debe alumbrar al mundo entero. Y esto es lo que Grecia trató de quitar. Los griegos llegaron a todo el templo y contaminaron todo el aceite. Contaminaron la idea del aceite usado para fines desinteresados. Ellos afirmaban: úsalo para ti mismo, para tu placer intelectual y estético, y no difundas la idea de usarlo para el bien de otros. Grecia tiene un argumento delicado. El mundo está aquí para nosotros y la espiritualidad es otro tipo de experiencia que puede ser usada para nuestros propios propósitos. Pero ellos también deben de oponerse a la luz del aceite por su luz. Ahora podremos entender el simbolismo de Abraham cortado solamente con 3 animales. La idea es que existen 2 puntos de vista. Las civilizaciones que provocaron el exilio, que representan un punto de vista. Su punto de vista es contrastado y choca con la de el Torá al cortar a Abraham los animales en 2. Indicó: el buscador diligente de la verdad siempre será capaz de discernir las raíces de sus argumentos defectuosos y llegó a la verdad. En esencia, la Torá enseña que las experiencias físicas, emocionales e intelectuales, espirituales, tienen propósitos más elevados y desinteresados. Ese es el propósito de la vida. Por lo tanto, las perspectivas de Babilonia, Persia y Grecia pueden ser debatidas. Sin embargo, Edom, el cuarto imperio, es diferente. Abraham no cortó los pájaros y el Maharal explica por qué. Veamos la redención de Edom. En el pacto entre las partes, después de que Abraham cortó los animales, descendió un buitre de los cadáveres. Un buitre, allí singular, bajó a los cadáveres y Abraham, los plural, es decir, los buitres, ahuyentó el Bashasheb en Bereshit, capítulo 15, versículo 11. De acuerdo al Midrash, cuando el buitre descendió súbitamente sobre los cadáveres, Abraham tomó un instrumento pesado y trató sin éxito de matarlo. Solo después tuvo éxito en salvar a los cadáveres y en breve explicaremos cómo. ¿Qué representa el buitre? El buitre es un ave, es decir, un animal en la misma clasificación que la paloma y el pichón. Es Edom. De hecho, el buitre es una tercera ave que el mismo número requerido en relación a los otros animales usados en el pacto es referido y luego en plural, porque Edom abarca numerosas filosofías que están abajo el mismo único encabezado. Opresor y confusor de Israel. Asumen muchos nombres y caras, pero están unidos en un objetivo: confundir a Jacob y vencer a Israel. Después de que Abraham ahuyentó el ave, se durmió. Sucedió cuando el sol estaba a punto de ponerse un profundo sueño. Cayó sobre Abraham. Y he aquí un temor, una gran oscuridad cayó sobre él. Esto lo encuentran en Bereshit, en el capítulo 15, versículo 12. ¿Cómo explican los sabios del Midrash el temor que experimentó Abraham y fue una visión profética en relación a los 4 exilios? El significado profundo del pacto que acababa de cortar fue comprensible para él. Al final de los 4 exilios, justo antes de la llegada del Mesías, todos sus descendientes caerán víctimas de los 4 exilios y la gran mayoría del pueblo judío perdería su identidad como judíos. Algunos van a ser eliminados físicamente a través de Babilonia, algunos van a ser afectados en su corazón y se volverán casi religiosos, y algunos van a ser afectados en su intelecto y se van a volver creyentes fanáticos de ideologías extrañas. Edom, la herencia de la cultura occidental, entonces vendrá y combinará las culturas de los 3 exilios previos. Sin embargo, no va a estar satisfecho con eso. Él, como buitre, se va a querer unir a las otras culturas en su intento de consumir todos los remanentes del pueblo de Israel. A Abraham se le demostró todo esto como una visión de temor. Él percibió las pruebas y las tribulaciones de su hijo, el pueblo judío, y el deseo de salvar a los remanentes finales, aun aquellos que de una forma u otra eran nada más que cadáveres. Este es el simbolismo de haber tomado un instrumento pesado en un intento de matar al buitre. Sin embargo, no podía hacerlo y no era posible. Viendo que enfocarse en el buitre era infructuoso, se dio cuenta que la única solución era hacer volver en sí al cadáver. El Midrash dice que él logró de hacer esto en Teshuvá, en arrepentimiento, y haciéndolo, la palabra Bashasheb lo ahuyentó al buitre, y consiste en la raíz de la palabra que puede interpretar el versículo para dar a entender
que les provocó que retornaran. Es decir, hacer Teshuvá a Abraham se dio cuenta que la única manera de apartar la influencia de Edom, que tiene el arsenal de los 3 imperios previos a su disposición, era a través del arrepentimiento, a través de el Teshuvá. El Maharal pregunta, ¿por qué no podía Abraham matar al buitre? La respuesta es porque no puedes debatir con él. Te dice que tienes razón y continúa en los caminos. Él dice, no me confundas con los hechos. Estás enfocado en sus deseos y ningún hecho en el mundo lo va a hacer ver las cosas lógicamente. Por lo tanto, no hay debate. Este es uno de los errores que la gente comete cuando piensa que cualquier cosa puede obtenerse a través del debate. Puedes ganar el debate indiscutiblemente, pero si el perdedor determinó de antemano que no iba a cambiar, no lo va a cambiar. Entonces, ¿qué debe hacerse? Debemos ir con nuestra propia gente y despertarla, como Abraham hizo con el cadáver. No deberíamos perder nuestro tiempo intentando matar al buitre o queriéndolo hacer cambiar. Todo vuelve para cambiarnos a nosotros mismos. Cambiarnos en medio de la misma sociedad que su inercia y estancamiento espiritual son legendarios y debemos regresarnos a nosotros mismos. El Midrash continúa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a convertir a Abraham los remanentes de el Balei Teshuvá? La respuesta es cuando tus hijos se vuelvan como cadáveres vacíos de todo, sin huesos, sin venas, sin recuerdo en ellos de que alguna vez fueron judíos. Entonces tu mérito, Abraham, los va a representar y va a ser capaz de traerlos de regreso. Esto es lo que estamos presenciando en la actualidad. Vemos el increíble regreso de judíos totalmente alineados. ¿Por qué no empezó hace 100 o 50 años cuando muchos de nuestro pueblo emigraron a las tierras de Israel? La respuesta es que entonces éramos como cadáveres, desprovistos de vida judía. Sin embargo, todavía teníamos algunos tendones y huesos. Todavía teníamos muchas características del judaísmo y todavía teníamos alguna fidelidad o alguna asociación superficial con judíos o el judaísmo. Y Abraham solamente viene cuando ya no queda nada. Es por esto que vemos el fenómeno que cuando más asimulados son sus antecedentes, más se despierta a la Torá y se convierten Abrahames individuales. Ahora, ¿por qué el Midrash afirma que esta Teshuvá iba a ocurrir específicamente por el mérito de Abraham? ¿Por qué no en el mérito de el Yitzhak o de Jacob? Si Yitzhak o Jacob vinieran a nosotros y nos dijeran que empezáramos de nuevo, nuestra respuesta sería, ¿cómo puedo compararme contigo? Yitzhak, tú tenías de padre a Abraham. Jacob, tu padre era Yitzhak. Y tu abuelo a Abraham. Es fácil para ti de reconstruirse espiritualmente. Sin embargo, yo no tengo a nadie. ¿Cómo puedo empezar? Sin embargo, Abraham viene a nosotros y dice, ¿por qué no puedes empezar de nuevo? ¿Por qué no naces nuevamente? No vamos a tener excusas porque Abraham puede respondernos. No importa en qué circunstancias te encuentres, yo estaba en peores circunstancias cuando descubrí a Dios. Tuve que luchar en contra de mis propios padres. Mi padre Terak era un líder de idolatría, Nimrod, un dios autodeclarado, gobernaba todo el mundo civilizado. Sin embargo, yo solo descubrí la verdad. Me di nacimiento a mí mismo, revolucioné el mundo. ¿Por qué no puedes lograrlo tú mismo? Cuando Abraham se presenta con este argumento, nadie tiene excusas. Todos nosotros podemos empezar de nuevo. Es por esto que se usa el mérito de Abraham. No obstante, ¿qué tan lejos pensemos que estamos de la Torá? No estamos tan alejados. Cuando concibes la situación como una línea recta, mientras más te alejes del origen, más alejado estás del origen. Sin embargo, cuando te das cuenta que la situación es más similar a un círculo de 360 grados, entonces empiezas a las 12. Lo más que puedes alejarte de tu origen es 359,9 grados. No obstante, en ese punto estás a solo un paso del comienzo. Los sabios escribieron que el Mashiach nació en la tarde de el Tisha B'Av. El Tisha B'Av es el día más solemne del calendario judío, el día en que ambos, el primer templo y el segundo templo, fueron destruidos y quemados. La tarde del Tisha B'Av fue realmente cuando ocurrió la culminación del incendio, cuando la esperanza estaba perdida. Si tu casa se está consumiendo en llamas, piensas, quizás por lo menos un cuarto se va a salvar. Luego, mientras el incendio continúa, hasta la tarde, te parece que todo está totalmente perdido. Esta es la forma en la que el judío se sienta en la tarde del Tisha B'Av. Sin embargo, los sabios nos dicen que precisamente en ese momento el Mashiach nació potencialmente. La lección que nos están enseñando es la misma que la citada anteriormente. Cuando Dios nos despoja de todo, cuando no somos nada más que huesos desprovistos de piel y venas,
entonces estamos listos para la redención en el mismo momento en que la desesperación está en lo más alto y todo parece perdido. En ese preciso momento podemos adquirir nuevamente todo a través de nosotros mismos. Antes que el Mesías llegue, vamos a estar aparentemente lo más alejados de nuestros orígenes, 359,9 grados de lejanía. En ese punto, en realidad estamos solamente a un paso alejados de Abraham y nuestros orígenes. El exilio es seguido inevitablemente de la redención. El fin de un círculo es el inicio del siguiente. En el Zohar, el proceso de llamar a atar el fin con el inicio. El pueblo de Israel nunca se puede perder. Es uno de sus asuntos de círculos. Nosotros, que somos los que estamos presenciando los últimos deterioros, somos más los cercanos a la renovación absoluta y deberíamos aprender a tomar ventaja de esto. Este texto extraído de Los días están llegando por el Rab Israel Tauber. Pero bueno, miremos este tema, valorar la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué significa transgredir la voluntad de nuestro Creador? ¿Qué significa arrepentirse realmente por una transgresión? La obra clásica de el Rabbeinu Lona requiere que enfrentemos estas preguntas y nos provee de respuestas que transforman por completo nuestra visión de la Teshuvah. Muchos no logramos arrepentirnos simplemente porque no entendemos la gravedad de una transgresión. No tenemos conciencia de cómo podemos corregir nuestras transgresiones. Podemos considerar a la Teshuvah como una especie de favor a Hashem, cuando de hecho la oportunidad de arrepentirnos es una expresión de bondad de Hashem hacia nosotros y es a través de la Teshuvah. Él nos provee un medio para corregir nuestros malos actos, para ayudarnos a ver el arrepentimiento a través de este lente. Rabbeinu Lona comienza con 5 puntos que podemos valorar la mitzvah del Teshuvah. A Hashem preparó una ruta de escape de los efectos devastadores del pecado para poder sentir verdadera gratitud, porque Hashem nos preparó un camino hacia la ciudad de refugio de los efectos del pecado. Primero debemos comprender los efectos que el pecado tiene sobre nosotros. Rabbeinu Lona describe el camino a la Teshuvah como salir de un pozo y escaparse de una trampa, salvarse de la destrucción y alejarse de la ira de Dios. Una observación más detallada de cada una de estas frases demuestra la increíble oportunidad que Hashem nos ha otorgado. Pero miremos cuáles son las consecuencias del pecado. Este es un tema importante para todos los que están siguiendo este video. El pecado, cómo caer en un pozo como resultado de nuestros actos. Un ejemplo de descender a través del pecado es hablar mal del otro, que se conoce como el leshon hara, o se conoce como el chisme, lo cual nos hace descender a un nivel inferior. Además del daño a los demás que es inherente a este pecado, también genera un efecto negativo en nuestras vidas al provocar que vivamos en un nivel más bajo de existencia. Solo gracias a la bondad de Hashem existe un proceso para corregir el deterioro causado por el pecado en vez de trabajar solamente sobre el pecado mismo. El pecado como una trampa, nos vemos atrapados por nuestras transgresiones. Existe un principio espiritual que establece que un pecado lleva a otro pecado. Los efectos de lo que hemos hecho nos vuelven vulnerables a más ataques a través de la Teshuvah. Hashem nos muestra que podemos escapar del círculo vicioso de la transgresión si corregimos nuestro comportamiento. El pecado trae destrucción. La expresión shahaz, un pozo o un agujero muy profundo, alude al espantoso castigo de el Weinom, que es la consecuencia del pecado. El pecado despierta la ira divina. Cuando una persona se enoja por algo y provoca ira y furia, ella tiende a tomar represalias de inmediato. También aquí vemos que el pecado puede resultar en un sufrimiento inmediato para el mundo. Debido a su intenso amor por nosotros, Hashem preparó un camino para salvarnos de estas espantosas consecuencias. La expresión preparó implica que Hashem lo hizo antes de tiempo. Con su infinita sabiduría, Hashem reconoció que el hombre transgrediría su voluntad y por eso creó el proceso del Teshuvah antes de crear el mundo. B. Hashem nos enseñó cómo hacer Teshuvah y nos incentiva a hacerlo. Al darnos la oportunidad de hacer el Teshuvah, Hashem expresa un nivel de bondad divina. A pesar de que ha transgredido su voluntad, Él motiva al transgresor a reparar la situación. En vez de centrarnos en el hecho de que abusamos de nuestro libre albedrío y actuamos con descaro al pecar, Hashem trata afectuosamente de ayudarnos a salir del lío que nosotros mismos provocamos. Esta idea también refleja la integridad de Hashem, porque Él reconoce el rol que tiene nuestra inclinación al mal en nuestra transgresión. Miremos el punto C. Hashem no le impide a nadie arrepentirse.
Rabbi Nulonah explica que incluso aquellos que han cometido los más terribles pecados con las más bajas motivaciones sigue teniendo la capacidad de arrepentirse, aunque el proceso del Teshuvah para una ofensa grave es mucho más difícil y menos agradable que el proceso necesario en el caso de una ofensa menos severa. De todas maneras, hay una forma de remediarlo. El hecho de que siga siendo posible salir de la situación, incluso después de cometer tan terribles ofensas, es una expresión de bondad de Hashem. Esta es una cualidad divina de Hashem. Él no pone límite a la cantidad de rebeldía o al comportamiento criminal. En cambio, nos provee con amor los medios para poder retornar a Él. En el punto D, vemos que Hashem nos permite hacer Teshuvah, incluso si nos vemos motivados a hacerlo por nuestras propias dificultades personales. Si el favor divino solo estuviera disponible si nos arrepentimos por razones más elevadas, muchos nos veríamos en graves problemas. La mayoría de las personas se arrepienten porque alguna dificultad en sus vidas los empuja a suplicar ayuda y perdón. Sin embargo, a pesar de esta motivación egoísta, Hashem acepta nuestro arrepentimiento. En el punto E, si nos arrepentimos, Hashem nos otorga un nivel milagroso de el Ahavat Hashem. El Ahavat Hashem, el amor a Hashem, tal como lo presenta aquí Rabbi Nulonah, no es algo que nos surja de forma natural. Requiere una pureza y entrega hacia Hashem que normalmente forma parte de nuestras relaciones con otras personas. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel? Rabbi Nulonah explica que Hashem circuncida nuestros corazones cuando hacemos Teshuvah. Esto indica que existen ciertos de obstáculos que se imponen en nuestro amor a Hashem y que no somos capaces de quitar por nosotros mismos. Si luchamos para poder servir a Dios con todo el corazón de una forma en que nuestro corazón precisa ser circuncidado, una manera de lograrlo es a través de la Teshuvah. Este es un medio a través del cual Hashem quita los bloqueos espirituales para que realmente podamos servirle con amor. Pero miremos el cambio de perspectiva. Es una maravillosa oportunidad. Vivimos en una época en la cual la providencia de Hashem en una gran medida está oculta. En consecuencia, poseemos poca conciencia del daño que provocamos a corto y largo plazo al transgredir la Torah. Podemos aprovechar la imagen de caer en un pozo o que nuestras piernas queden atrapadas en una trampa dolorosa para recordar que Hashem nos da una maravillosa oportunidad de rescate a través de las Teshuvah. Pero ¿cómo podemos hacer esa práctica? Muy sencillo. Tómate un momento para agradecerle a Hashem desde el fondo de tu corazón por prepararte para una ruta de escape si caes en peligro, intentar a hacerlo, hacer que esa ruta esté disponible sin importar lo que hayas hecho y aceptar tu arrepentimiento a pesar del bajo nivel de tus motivaciones. Darte el incentivo para arrepentirte al otorgar la capacidad de un milagroso y sincero amor hacia Él cuando haces Teshuvah. Esto está implícito y extraído de Cómo abrir las puertas del Teshuvah. Es un comentario contemporáneo sobre la obra de El Shairei Teshuvah de Rabbi Nulonah, Rab Asher de Great. Volver a ocupar nuestro verdadero lugar. ¿Qué significa? Cuando un hombre sale para una determinada tarea, probablemente a medida que pasan los días puede olvidarse para qué salió. Pero hay dos momentos en los que no te cuenta el olvido, ni el momento de la partida ni en el momento del regreso. En el momento de la partida es porque es el instante más cercano al mandato y el momento de regreso es porque tienes que rendir cuentas. Rosh Hashanah es por un lado el momento de regreso y por otro lado es el momento de partida. Es el momento en el que el hombre sin palabras puede, como un niño, cuando sabe que ha cometido un error, callado la boca, volver a su lugar o encerrarse a su habitación o bajar la cabeza frente a su padre. Y es un momento en el que las explicaciones ya no cuentan. Lo único que sirve es recuperar el lugar, volver al sitio natural, recuperar el ropaje que pertenece, y todo esto implica volver a tomar conciencia de mí, tafkid, mi rol, la misión, o sea, el sentido de mi vida. Rosh Hashanah es el día del juicio y es el día donde todos los hombres pasan delante del Creador y son analizados de alguna forma. Esto es exactamente al final de un proceso y se parece muchísimo al final de la vida de una persona. Así como existe un juicio individual cuando una persona es convocada a los mundos celestiales, lo mismo sucede con el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es una situación límite donde el hombre llega a un final y se le exige rendir cuentas y cabe la posibilidad de renovarse por completo y hacer de nuevo. Si ustedes lo piensan, esta situación parece muchísimo o puede ser equiparada al final del mundo. Hay una terminología espiritual que utilizan los sabios que se aplica a todos
de un modo exacto y tiene que ver con el exilio y la redención. La redención es la posibilidad de rescatar al hombre de una situación límite, y esta situación límite, como ya hemos visto, se puede expresar a nivel histórico, a nivel nacional, y se puede expresar también en lo que nos pasa en el año, y también se puede expresar a nivel individual. Estar vivo significa estar cumpliendo una misión, ser un mensajero, estar ante la posibilidad de cumplir un plan determinado. Cuando el hombre es convocado a rendir cuentas, en ese momento, su misión deja de algún modo de tener validez, o sea, no es el momento de ahora de focalizar lo que tengo que hacer, sino analizar lo que hice. Hacia eso estamos yendo, hacia Rosh Hashanah, en la que la esencia del día y la profundidad del día se relaciona con el final de un proceso, que tiene que ser extremo, radical, límite, para que tenga sentido y la posibilidad de sentir en la boca el sabor de la resurrección de los muertos. La posibilidad de levantarse después de que uno se siente que no tiene palabras para expresar la cercanía con el Creador. Ese es el punto, ese es el tema. Es un momento fundamental para pensar acerca del valor real de todo lo que hacemos. ¿Cuánto apunta a la dirección que estamos señalando? Hay tanta actividad vana entre nosotros, tanto ruido, tanta palabra, que no va a ningún lado. Es muy importante entender que cuando no logramos entrar en esa dinámica de final balance, resurrección y nacimiento, lo que nos queda en la mano es un ir y terminar por desaparecer. Hay un gesed, bondad, muy grande que hace Dios entre nosotros, y es permitirnos truncar de algún modo esta dirección en la que el hombre está yendo. Rosh Hashanah es la posibilidad de romper este decreto y darle la vuelta, pero para eso hay que trabajar, hay que entender lo que estamos haciendo, y probablemente no haya tema más serio que este. Se pierde tanto tiempo cuando no estamos en nuestro lugar y usamos ropa ajena, estamos tan ocupados de aquello que no es importante. Es fundamental sumarlo al balance que tenemos que hacer, qué es lo que va a quedar de todo lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a explicar. Fuera de lo exclusivamente obligatorio, lo que yo elijo tiene sentido, es responsable lo que estoy haciendo. Es una contradicción enorme ser judío y ser superficial. Texto extraído y editado de material de clases del Rav Daniel Ben Ha-Itzhak por Ruth Shira, y extraído del grupo Talmud, Torah y Tania, que dirige Andrés Artes Portus, que le agradecemos infinitamente por permitirnos narrar estas maravillosas letras, estas maravillosas obras y clases que está presentando a través de esta comunidad en Facebook. A todos los que nos siguen en nuestro canal, muchísimas gracias. Estamos felices de que nos sigan, de que compartan nuestros contenidos, que le den like, pero aquí lo más importante es que Hashem abra su corazón y Hashem esté en sus vidas. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la colaboración del grupo Bitahon Emuná, que nos permite también hacer parte de esta difusión de la Torah por todo el mundo.